¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Espero que todos se encuentren bien en este día que está un poco nublado, ha llovido, la temperatura ha bajado también, pero qué alegría que podemos vernos nuevamente. Espero que me estén escuchando bien. Si pueden hacer, bueno, para los que están en el Zoom, si me pueden hacer una señal, así por lo menos de si me escuchan bien. Sí, gracias, hermanos. Increíble, ¿no? Bien. Entonces, quiero saludarlos también, agradecer mucho a todos los que han participado hasta ahora del servicio. Gracias por cada mensaje que se ha dado. Especialmente quería agradecer también a Orlando por su mensaje en la Santa Cena. Realmente es un mensaje que nos lleva a reflexionar, ¿verdad? Reflexionar en lo que estamos haciendo, en los tiempos que estamos viviendo y también lo que él menciona se relaciona mucho con lo que vamos a hablar hoy día en esta bienaventuranza, porque fíjese que hoy vamos a estar hablando de las bienaventuranzas, de estos pasajes que están en Mateo capítulo 5. Como ya sabrá, empezamos hace algún tiempo atrás a estudiar el Sermón del Monte, ahora estamos en el Sermón del Monte, y la vez pasada estuvimos hablando acerca de la pobreza espiritual, y hoy vamos a hablar acerca de una de estas bienaventuranzas que nos hablan acerca del consuelo debido al dolor, básicamente, el consuelo debido al dolor. Y el título de la lección de hoy, o del sermón de hoy, es Dichosos los que lloran. Dichosos los que lloran. Perdón. Y como decía Ramiro, él y su familia en este tiempo, prácticamente este año, han estado enfrentando muchas situaciones difíciles, muchas situaciones difíciles. Desde el año pasado, prácticamente en diciembre, empezaron a vivir algunas situaciones complejas. Su familia han tenido que enfrentar duelos internos, duelos de familiares también más cercanos, y la verdad es que Dios ha estado permitiendo que la familia Murillo enfrente situaciones muy difíciles con algún propósito probablemente. Probablemente Dios tiene el propósito mejor para ayudar a la familia Murillo y ayudarnos a todos nosotros también a mirar cómo la fe de la familia Murillo también se fortalece en medio de todas las circunstancias difíciles. Pero no son solo ellos. La verdad es que muchos de nosotros hemos enfrentado situaciones difíciles, enfermedades. Algunos han estado a punto de entrar a algún lugar dentro del hospital, otros han estado sumamente enfermos también, han pasado por situaciones delicadas, han experimentado también el duelo, el dolor de las pérdidas en este año, el año pasado, desde que enfrentamos o empezamos a enfrentar la pandemia y muchas otras cosas así seguramente van a ocurrir alrededor de nuestras familias, en nuestras familias o a nosotros mismos. Entonces, el pasaje que hoy tocaremos tiene mucho que ver con el dolor, pero no solo con el dolor, sino que con la bendición que trae para el cristiano enfrentar un tipo de dolor. Ore conmigo, por favor, y vamos a entrar a la lección de esta mañana. Mi Dios, buenos días, quiero saludarte junto con todos mis hermanos y hermanas también de la iglesia y todos los que hoy nos están escuchando, mirando, Señor, a través de las redes sociales. Te oro que tú permitas, Padre, que el mensaje de hoy toque nuestros corazones y nos ayude también a estar muy enfocados en lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Permítenos hacer el cambio de mentalidad que tú requieres para que podamos también acercarnos a ti, podamos entregar nuestro corazón a ti, podamos ser cristianos, Señor, podamos alabarte y adorarte con un corazón sincero, puro, íntegro, Dios mío. Señor, te pido que el mensaje de hoy toque nuestros corazones y nos ayude también a transformar nuestro pensamiento en cuanto a lo que la Biblia dice. Ayúdanos a llevar a práctica, a poner en práctica todo lo que aprendemos también el día de hoy. No solo un sermón más este domingo, ayúdanos para que el sermón de hoy toque nuestra vida, nos ayude a modificar nuestro comportamiento hoy día, domingo y cada día de la semana, Padre. Te pedimos esto y te rogamos y ponemos en tus manos, Señor, todo lo que hablemos esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Fíjese, mi querido hermano, que el Antiguo Testamento, y esta es parte de una introducción que quiero hacer al mensaje de esta mañana, el Antiguo Testamento termina con el libro del profeta Malaquías. Y curiosamente, si usted se fija en Malaquías capítulo 4, versículo 6, si usted va, en Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, así que no se puede perder. Va a retroceder algunas páginas antes de Mateo y se va a encontrar con Malaquías. Y en el capítulo 4, en el versículo 6,
la Escritura nos dice que Malaquías termina hablando de la siguiente manera, y fíjese que quiero buscar rápidamente aquí en mi computadora, porque la tengo a mano, la traducción de la Biblia, pero en la versión Reina Valera. Así que, si usted me permite, voy a tomar un par de segundos para encontrar este versículo 6 en la Reina Valera, porque si la leemos en la Nueva Versión Internacional, la traducción de la Nueva Versión Internacional nos dice que Malaquías está diciendo, o está terminando con esto. Él dice, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Si usted lee la NBI, se va a encontrar con que Malaquías está hablando de destrucción total. Así que termina básicamente el Antiguo Testamento hablando de destrucción total, pero la versión Reina Valera termina diciendo, y era la tierra con maldición, con maldición. Ahora, ¿por qué quiero pedirle que se enfoque en este versículo, en el versículo 6 de Malaquías 4? Porque el Antiguo Testamento termina hablando de maldición y termina hablando de destrucción. Pero curiosamente, Mateo, al iniciar este sermón del Señor Jesucristo, empieza hablando de bendición. Es decir, hay un contraste entre lo que termina hablando el Antiguo Testamento y el mensaje nuevo del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento termina hablando acerca de maldición, va a haber maldición, dice. Pero el Nuevo Testamento empieza con un mensaje de esperanza, bendición. De hecho, se repite 9 veces la palabra bendición, como lo hemos visto otras veces aquí en las bienaventuranzas. Jesús viene a traer bendición al pueblo de Dios. Jesús viene a traer alegría. Jesús viene a traer felicidad a todos los cristianos. Así que es muy importante considerar el mensaje del Antiguo Testamento, todo este mensaje duro, radical, fuerte y firme que probablemente encontramos también en Juan el Bautista. Cuando él predica, Juan el Bautista está predicando un mensaje, diría yo, de transición. El mensaje de transición entre la severidad del Antiguo Testamento hacia diferentes situaciones y la gracia que viene con Jesucristo ahora a partir de su nueva predicación. Así que nos encontramos con estos contrastes, maldición y bendición, castigo y gracia, perdón para el pecador. Es lo que el Nuevo Testamento también nos ofrece, es lo que el mensaje del Sermón del Monte y especialmente las bienaventuranzas nos ofrecen. Como dijimos algunas semanas atrás, Jesús está empeñado en que seamos felices. Jesús, el mensaje de Dios está empeñado en que seamos cristianos felices, en que reconozcamos nuestra necesidad de Dios, al reconocernos pobres espiritualmente. Recuerde que la vez pasada, cuando hablamos de las bienaventuranzas, iniciando un poco toda esta serie, hablábamos acerca de que los pobres en espíritu iban a ser dichosos. Pero cuando yo digo iban a ser, estoy hablando del futuro, o serían. La verdad es que las bienaventuranzas se refieren al presente. Si usted es cristiano, si usted es cristiana, usted puede considerarse una persona feliz, dichosa, gracias a lo que Dios ha hecho en su vida. Ahora usted puede pensar, bueno, pero no estoy feliz. Claro, probablemente hay situaciones en nuestra vida que no nos causan la felicidad del mundo, porque a veces confundimos la felicidad del mundo con el estado gozoso de la felicidad que Dios nos ofrece. Recuerde que Jesús nos dice en Juan capítulo 10 que Él ha venido a traer vida y vida en abundancia. Y en Juan capítulo 4, en su conversación con la mujer samaritana, Él le ofrece un río de agua viva que Él podía entregarle a ella. Esa agua viva, esa vida abundante es la que se refiere a la felicidad que nosotros podemos tener siendo cristianos y estando en Dios. Ahora, recordando un poquitito el Sermón del Monte y las bienaventuranzas, decíamos la vez pasada que cuando Jesús vio las multitudes que le estaban siguiendo, porque recuerde que terminamos el capítulo 4 de Mateo viendo como muchas personas de diferentes lugares seguían a Jesús. Entonces dice la Escritura que Jesús miró y vio a todas estas multitudes que le seguían y se sentó para enseñar a sus discípulos acerca de lo que, en palabras de algunos comentaristas bíblicos, es el manifiesto de la vida cristiana. El manifiesto. ¿Sabe lo que es un manifiesto? Un manifiesto es lo que una persona declara
es el propósito de su vida, es decir, Jesús está declarando básicamente el propósito, el sentido de su vida, pero se lo está transmitiendo a sus discípulos. Así que lo que vamos a encontrar nosotros en estos 3 capítulos, en las bienaventuranzas y en todas las enseñanzas del Sermón del Monte, básicamente son el manifiesto, el propósito de vida de Jesús aquí en la tierra y el propósito de la vida que nosotros como cristianos también debemos tener aquí en la tierra. Es por eso que el Sermón del Monte se enfoca en un cambio de mentalidad. Ahora recuerde que entramos al Sermón del Monte con un contexto en mente y por favor le quiero pedir que tome nota de 2 palabras que van a ser muy importantes en todo lo que estudiemos aquí en el Sermón del Monte. 2 palabras, por favor. Tome nota de esta palabra. Primero, arrepentimiento. Tome nota de esta palabra, arrepentimiento. Cuando nosotros entramos al Sermón del Monte nos damos cuenta que hay un contexto que envuelve todo esto y que tiene que ver en primer lugar con el arrepentimiento. Jesús comienza en Mateo 4, verso 17 hablando acerca del arrepentimiento. Repite el mismo mensaje que Juan el Bautista había estado predicando en Mateo capítulo 3. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y el ciudadano del cielo, que es usted y que soy yo como cristiano, debe vivir en arrepentimiento constante. Ahora, vivir en arrepentimiento constante no significa vivir siendo culpables o sintiéndonos culpables, todo lo contrario. Arrepentimiento implica que hemos sido expuestos, que nuestro corazón ha expuesto nuestra culpa y que en el bautismo Dios nos ha perdonado, como va a ocurrir hoy día con la hermana de nuestro querido hermano Alejandro. Su hermana ha tomado la decisión de arrepentirse y de bautizarse para el perdón de sus pecados. Hoy día va a ocurrir algo maravilloso. Hoy día su hermana de Alejandro, hoy día va a experimentar la dicha de ser una cristiana. Entonces va a experimentar el arrepentimiento, va a vivir el arrepentimiento y va a poder vivir también cada una de estas cosas que Jesús enseña en las Escrituras. Así que arrepentimiento es muy importante. La segunda palabra que quiero pedirle que tome nota es esta: reconocer. Reconocer. La palabra reconocer implica que nos damos cuenta, que reconocemos delante de Dios el estado en que estamos en su presencia, porque nosotros no podemos venir a los pies de Jesús con todo nuestro orgullo, con toda nuestra arrogancia, con todos los títulos y con todas las cosas que podemos poseer para decirle al Señor que nos acepte. No, nosotros no podemos venir con eso. Es como cuando leíamos también hace un tiempo atrás esa parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Y el fariseo, dice la Escritura, estaba lejos del cobrador de impuestos y oraba para sí mismo, hablándole al Señor todas las cosas buenas que hacía. Nosotros no podemos ser así. El mismo Señor nos dice en Mateo capítulo 6, cuando enseña acerca de la oración, ustedes no deben ser así. No sean como ellos. Este llamado constante del Señor a no ser como los religiosos, a no ser como la gente del mundo, a no ser como los demás, sino que a estar en una manera diferente, en un comportamiento distinto, es lo que nos permite vivir el Sermón del Monte. Y debemos reconocer que llegamos ante Dios cargados de pecado, que llegamos ante Dios pobres espiritualmente, porque no podemos hacer nada con nuestros propios recursos. No tenemos nada, absolutamente nada que mostrarle al Señor para conseguir el perdón. Lo único que tenemos para mostrarle al Señor es que no podemos hacer nada, es que no poseemos nada, es que somos miserables, es que somos lo peor del mundo. Y eso es lo que permite que el Señor también traiga a nosotros la restauración, el perdón y la compasión que tanto necesitamos. Así que no se olvide, arrepentimiento, reconocer, 2 palabras que nos van a ayudar en todo el sermón y en toda nuestra vida cristiana. Ahora lea conmigo, por favor. Vamos a repasar los 2 versículos, el versículo 3 y el versículo 4 de Mateo 5. Dice la Escritura, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Ya sabemos, la vez pasada hablamos que el reino de los cielos nos pertenece a nosotros, a los cristianos. El reino de los cielos no le pertenece a la gente que no es cristiana, no le pertenece a la persona que no se ha arrepentido y no está bien con Dios, no le pertenece a la persona que no está con Dios, le pertenece al cristiano, a usted y a mí, a los que nos hemos arrepentido y a los que nos hemos bautizado y a los que vivimos de acuerdo a las Escrituras. El reino de los cielos es nuestro, porque nosotros somos los pobres en espíritu.
Versículo 4. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Como aprendimos, por ejemplo, en la lección anterior y en el versículo 3, la clave para poder recibir el reino de los cielos y ser un ciudadano de este reino es reconocer que estamos en bancarrota espiritual. Si no reconocemos que estamos en bancarrota, que nada de lo que hay en nosotros es bueno delante de Dios, pues no podemos heredar ese reino de los cielos, no podemos tener el reino de los cielos, porque requiere de nosotros vaciarnos. Recuerde que hablamos la vez pasada de este concepto, mi esposa ha estado recordando mucho este concepto desde que lo hablamos, vaciarnos, sacar todo lo que hay humano en nosotros para poder poner, para que Dios ponga todo lo espiritual en nosotros. Nosotros necesitamos realmente vaciarnos de nosotros mismos, reconocer frente a Dios, arrepentirnos frente a Dios de que todo lo que hemos hecho con nuestra vida, con nuestras decisiones, pues nos ha llevado a construir malas relaciones, a pecar de una manera indiscriminada, a herir a las personas que decimos tanto amar, a abandonar a las personas que en algún momento tanto quisimos. Esa arrogancia del ser humano es la que nos separa del Señor. Pero reconocer que estamos vaciados, que estamos en bancarrota, que no tenemos un peso espiritual a nuestro favor delante de Dios, nos permite tener el corazón dispuesto para recibir su palabra, para recibir el consuelo. Ahora fíjese que dice la Escritura, dichosos los que lloran porque serán consolados. Y hemos hablado acerca de la palabra dichoso. La palabra dichoso es la palabra Macarios, que se repite constantemente aquí en estos versículos 9 veces. Y ese concepto Macarios o dicha o felicidad se relaciona mucho a la bendición que viene de Dios. De hecho, la palabra Macarios está asociada en las bienaventuranzas a la bendición que solamente Dios puede darnos. Porque un ser humano no nos puede dar el reino de los cielos. ¿Qué ser humano puede decir, bueno, yo te doy el reino de los cielos? No, a ninguno de nosotros realmente nos pertenece a menos que Dios nos dé algo. Y si Dios nos da algo, tampoco podemos regalarlo, es Él el que nos da. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Yo puedo abrazar a mis hijos cuando están llorando. Puedo abrazar a un hermano cuando está llorando. Alguien me puede abrazar a mí cuando yo estoy sufriendo y llorando. Y puede darme un consuelo. Pero el tipo de consuelo del que vamos a hablar en este sermón es muy diferente al consuelo que nosotros nos podemos dar. Yo sé que si usted recibe un abrazo de alguien cuando está sufriendo, le va a confortar, le va a reconfortar. Pero este consuelo viene de Dios. Recuerde ese pasaje en Mateo también cuando el Señor dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les haré descansar. Dios quiere entregarnos un consuelo, un descanso que va más allá de ese abrazo que nos reconforta. Dios es el Dios de toda consolación, nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Él entrega un consuelo que va más allá de todo lo que podemos encontrar nosotros en el consuelo humano. A veces un niño está sufriendo y uno le da un dulce y con eso se consuela el llanto. Pero cuando se termina el dulce vuelve de nuevo el sufrimiento, el dolor, la amargura. Entonces volvemos a sentir el mismo dolor, la ansiedad, la angustia de lo que provoca el duelo en nuestra vida, el sufrimiento en nuestra vida. El verdadero consuelo solamente puede darlo el Señor. Y aquí dice, dichosos los que lloran porque recibirán el consuelo que viene de Dios. Recibirán ese reconfortamiento que solamente Dios puede dar. Ahora vamos a ver que la palabra llorar no se refiere tampoco a cualquier llanto. O no es motivado simplemente por cualquier llanto que nosotros podamos tener o cualquier dolor. Seguramente usted alguna vez en su vida ha intentado clavar un clavo con un martillo. Y si tiene la misma experiencia que yo tengo en la carpintería, probablemente ha terminado con un dedo gordo inflamado. Porque los que no tenemos experiencia en la carpintería terminamos dándonos golpes en los dedos al tratar de clavar y hacer lo que otros sí saben hacer. O si usted es un experto en la carpintería, probablemente alguna vez en su vida se golpeó un dedo con el martillo y no me puede decir que las lágrimas no salieron de sus ojos, porque por muy fuerte que seamos, por muy cuerpo que tengamos, ¿no? Recuerdo aquí inmediatamente a mi querido hermano Andrés Roca, con ese físico que tiene, los músculos que tiene en los brazos, todo ese gran cuerpo que él tiene, pues no me puede decir que cuando se ha apretado un dedo, golpeado un dedo con el martillo, no ha llorado. Todo hombre
llega a llorar cuando se golpea con un martillo en un dedo. Ahora, este tipo de llanto del que habla la bienaventuranza no se refiere principalmente al llanto por el dolor causado en un dedo, al contrario, se refiere por el llanto que sufrimos por la pérdida de alguien que amamos. Cuando sufrimos pérdida en nuestros corazones, y hay familias en nuestra iglesia que han enfrentado pérdidas terribles y han llorado y hasta el día de hoy, por ejemplo, continúan experimentando el dolor, el sufrimiento, el sentimiento de pérdida del fallecimiento de alguien. Pues este llanto, este dolor se provoca y recibe consuelo cuando experimentamos ese tipo de angustia. Así que, introduciéndonos un poquitito nada más a lo que significa esta bienaventuranza, hemos aprendido algunas cosas. Necesitamos arrepentimiento, necesitamos reconocer, necesitamos considerar que debemos vaciarnos de lo que nosotros somos humanamente para poder recibir lo que Dios quiere darnos internamente. Este consuelo es algo interno, no es algo externo. Ahora fíjese que estamos hablando de cosas internas aquí, porque las bienaventuranzas están un poco separadas. Hablan del carácter del cristiano, hablan del carácter. Todas hablan de cómo debe ser un cristiano. Si las tomamos por separado, podemos empezar a pensar que se refieren a diferentes grupos de personas, pero no. Estas bienaventuranzas se refieren a cómo debe ser un cristiano y muestran cómo un cristiano es tratado por dentro para que más adelante él pueda tratar a los demás hacia afuera. Así que si usted los lee, se va a ir dando cuenta cómo hay muestras del cambio de Dios en nuestros corazones. Lo que la pobreza espiritual provoca en nosotros, lo que el consuelo provoca en nosotros, lo que vamos a ver más adelante, cómo la humildad también se provoca dentro de nosotros y cómo todas estas cosas generan un cambio que va a ayudar a las personas también de maneras diferentes más adelante. Hoy quiero trabajar muchísimo el sermón, especialmente enfocándome en un sermón que predicó John MacArthur hace bastantes años atrás, y mucho de lo que voy a compartir está relacionado con lo que él enseña también. Y lo voy a hacer así porque realmente estudiando y comparando algunas enseñanzas, mucho de lo que MacArthur enseña está bien enraizado, en mi opinión, en lo que nos quiere decir este pasaje hoy día. Así que una de las cosas que podemos ver en este pasaje es que al contrario de lo que la gente quiere hacer, al contrario de lo que la gente quiere encontrar en la vida, Dios nos enseña una manera distinta de encontrar felicidad. Por ejemplo, la gente desea escapar, la gente desea mirar a otro lado, la gente desea encontrar el lugar donde el dolor no existe. Probablemente muchos de nosotros queremos alejarnos del dolor. Cuando sentimos dolor, lo primero que hacemos es alejarnos. ¿Por qué piensa usted que hay tantos divorcios hoy en día, motivados por el dolor? Hay muchas parejas, por ejemplo, que empiezan a vivir su amistad, que desarrollan una relación entre ellos. Llegan al matrimonio, se dan cuenta que no se conocían bien, se hieren, se dañan e inmediatamente empiezan a alejarse. Hay algunos que utilizan la ley del hielo para alejarse y hacer sentir mal al otro. Hay otros que simplemente deciden buscar una pareja fuera del hogar para poder sentirse más felices que estando en su familia. Hay otros que simplemente toman la decisión de agarrar sus maletas e irse. Hay otros que firman el documento y se divorcian. Y hay otros que no se atreven a comprometerse con el matrimonio porque tienen miedo a sufrir. La gente busca escapar del dolor. Sin embargo, la contradicción con esto es que Dios pareciera que nos quiere atraer al dolor. Él dice, mientras más sufras, más feliz eres. La contradicción del evangelio es tan grande en contraste con el mundo, porque Dios nos dice, debes hacer morir todo lo humano en ti para poder ser feliz y para recibir lo que Dios tiene para ti. Debes sacar todo el orgullo humano, todo eso que te hace sentir bien delante de la gente para estar bien con Dios. Debes mostrar toda la pobreza espiritual que hay en ti para que Dios te dé la alegría. Debes mostrar todo el dolor que hay en ti para que recibas compasión. Y el mundo nos dice todo lo contrario. El mundo nos dice otra cosa. El mundo nos dice que la superficialidad es lo que nos puede dar felicidad. Cuando no es así. La superficialidad simplemente nos engaña, nos hace ser personas hipócritas, personas que muestran una imagen de gente feliz, pero Dios nos dice no. Dios nos dice, mientras más sincero seas con tu dolor, mientras más muestres lo que te está pasando, mientras más abierto seas con tu corazón, pues más feliz vas a ser. Y esto realmente es un contraste.
Las bienaventuranzas son una paradoja. Las bienaventuranzas nos llevan a mostrar, hay un camino, como decía también Orlando en su Santa Cena, hay un camino estrecho, hay un camino que nos lleva directo al cielo, y hay un camino ancho, una puerta ancha, que nos lleva directo al infierno. Si nosotros queremos caminar con Dios, debemos vivir conforme a este manifiesto, debemos vivir conforme a lo que enseñan las bienaventuranzas y las escrituras. Debemos ser personas diferentes, ir contra la corriente, como hablábamos hace unos años atrás en esa serie de Colosenses, cuando dijimos que los cristianos somos personas que vamos en contra de la corriente. Si la corriente nos lleva hacia la inmoralidad, si la corriente nos lleva hacia las cosas del mundo, nosotros debemos ir en contra de ellas. Debemos ser como los salmones. Los salmones van en contra de la corriente. Es una locura mirarlos, porque el agua viene hacia acá y ellos van tratando de saltar hacia allá. Y los cristianos somos así. La gente puede reírse de nosotros, puede burlarse de nosotros, pero sabemos en el fondo de nuestro corazón y en la mente que estamos en el camino correcto. El camino correcto es vivir de acuerdo a las Escrituras. Así que todo esto es un enfoque nuevo para nuestra vida. El enfoque de las bienaventuranzas y de la felicidad que Dios nos dice en estas Escrituras condena, y ponga atención, condena la risa superficial. La felicidad de Dios condena la risa superficial. Condena la felicidad frívola del mundo. La gente se alegra por las cosas terribles que ocurren en el mundo. Incluso nuestra naturaleza es así de frívola. Por ejemplo, recuerde, tal vez le ha pasado a usted, a mí me ha pasado muchas veces y he buscado cambiar eso, pero cuando alguien se cae, por ejemplo, en la calle, o cuando vemos uno de estos videos que a veces muestran en el internet, en YouTube o que mandan a la iglesia, cuando alguien se cae, lo primero que hacemos es reírnos porque alguien se ha caído. Hay una frivolidad tan grande en nosotros. Cuando vemos que alguien sufre porque le ha pasado algo, hay unas competencias, por ejemplo, de cachetadas. No sé si usted alguna vez se ha visto a mirar o se ha perdido el tiempo, porque a veces yo he tomado tiempo para perder mi tiempo viendo estas burreras también en algunos videos de YouTube, simplemente para despejar mi mente. Y hay algunas competencias, fíjese usted, donde aparece un tipo muy grande, grande, no es un tipo musculoso, es un tipo grande, con una mano muy grande, que empieza a dar palmadas a otro. Y hay una competencia de palmadas o de cachetadas. Y fíjese que es tan divertido, humanamente hablando, ver cómo un tipo grande le da una cachetada a otro. Si usted mira esos videos, probablemente se va a reír o se va a asombrar, pero va a terminar riéndose. Y esto habla de la frivolidad de nuestra vida. Nos reímos de las cosas frívolas del mundo. Nos reímos de la desgracia ajena, pero muchas veces no nos reímos de nuestra propia desgracia. Somos muy críticos de los demás y hasta nos burlamos de las personas que sufren o que viven ciertas circunstancias, pero no somos capaces de reírnos de nosotros mismos. Nos reímos de los que caen, pero no nos reímos cuando caemos. Así que es importante hacer el cambio de mentalidad. La risa, la felicidad espiritual condena la risa superficial, condena la felicidad frívola del mundo y pronuncia verdadera bendición y verdadera felicidad y verdadera alegría y verdadero consuelo y verdadera paz sobre aquellos que lloran. Por supuesto que esto es contrario a todas las expectativas, así como la primera bienaventuranza. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús dijo, Jesús nos da a entender, hasta que no lleguemos al punto de reconocer nuestra bancarrota espiritual, no podemos entrar en el reino de los cielos. Y es lo mismo, las únicas personas que son verdaderamente felices son las que lloran. Las únicas personas que son verdaderamente felices son las que lloran. Ahora ponga su mente en esta imagen. Un bebé llorando desesperadamente por recibir la leche. ¿Se ha fijado usted cómo se calma un bebé cuando recibe la leche que le dan? Cuando recibe esa leche que su madre le da, pues inmediatamente ese bebé se calma.
Inmediatamente. Si su llanto es por hambre, inmediatamente se calma y su cara calma. Sus ojos se tranquilizan, las lágrimas dejan de brotar. Su apariencia de sufrimiento deja de ser de sufrimiento y llega un contentamiento tremendo. Ahora imagínese usted como ser humano grande, llorando desesperadamente por algo que le inquieta. Y de repente viene Dios y le da algo que le hace tener paz en su corazón, que lo calma, que le hace estar tranquilo. Pues es como esa sensación que el bebé recibe, la alegría que recibimos al llorar y al recibir el consuelo de Dios. John Stott, un escritor que me encanta, menciona en uno de sus libros, ¿qué clase de aflicción puede ser aquella que trae el gozo de la bendición de Cristo a quienes la experimentan? ¿Qué clase de aflicción? Recuerde que la vez pasada decíamos que los cristianos realmente somos personas suertudas. Mark Moore, en uno de sus comentarios, dice que los cristianos realmente somos suertudos porque recibimos lo que otras personas no reciben. Y Stott se pregunta, ¿qué aflicción realmente puede ser aquella que trae el gozo de la bendición a los que experimentan este dolor? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Bueno, todos podemos estar de acuerdo en que hay mucho duelo en la vida. Sufrimos por la muerte de algunas personas, pero también sufrimos por las pérdidas en las relaciones. Hay muchos duelos. Los duelos no se refieren simplemente a perderla a un familiar que ha muerto. También se refieren a perder un trabajo que amamos, a perder una relación en la que teníamos mucha esperanza. Muchas personas hoy, por ejemplo, sufren en vida el dolor de no haber cumplido con algún sueño, de no haber completado alguna meta en su vida, laboral, educacional, de diferente tipo. Hay muchos tipos de duelos que se generan en nuestras vidas. Y hay mucha tristeza también en el mundo. Si usted ve la cara de muchos niños hoy en día, que no tienen padres, que no tienen casa, que viven debajo de los puentes en nuestra misma Bolivia. Sabemos que hay muchísimos niños que viven debajo de los puentes, familias enteras que viven relegados ahí, apartados de la sociedad por no tener una oportunidad o porque no la han buscado, pero por diferentes razones encontramos pobreza, llanto y muchísimo dolor en la vida de miles de personas hoy en día. Y ha sido así también a lo largo de la historia del mundo y va a ser así hasta que venga el Señor por nosotros, pero también los tiempos bíblicos nos muestran que la tristeza, el dolor, la angustia ha sido parte de la vida de cada persona que nos relatan las Escrituras. Fíjese que John MacArthur dice que hay 9 palabras griegas diferentes que se usan en el Nuevo Testamento para referirse al dolor de alguna manera. Y las Escrituras hablan de diferentes tipos de duelos, de diferentes tipos de dolor. En primer lugar, nos dice John MacArthur, hay un dolor que es adecuado en la vida, es decir, un dolor que es bueno para la vida, que podemos esperar, porque la verdad es que todos podemos esperar sufrimiento. Cada uno de nosotros va a sufrir en algún momento de la vida por alguna razón, por alguna consecuencia, por algo. Así que hay un dolor que es esperado en la vida. Cuando ocurre algo trágico, por ejemplo, en nuestras vidas, o en la vida de algún familiar, cuando ocurre algo profundamente doloroso, Dios ha diseñado las lágrimas, fíjese usted. Dios ha diseñado las lágrimas, Dios ha diseñado la tristeza y el dolor para liberar ese dolor que está en nuestros corazones y al liberarlo, ayudarnos a ser sanados. Cuando el dolor se reprime y se mantiene dentro de nosotros, cuando experimentamos una situación dolorosa y las lágrimas no salen, sino que reprimimos el dolor, pues nuestro corazón se envenena, se amarga. Cuando no expresamos nuestro dolor, cuando no llevamos nuestro dolor, ese dolor que sentimos por cosas triviales de la vida, por cosas que tienen que pasar en nuestra vida, y las guardamos en nosotros, nos volvemos personas duras, personas egoístas y llegamos a ser personas amargas. Esa ausencia de expresar el dolor para liberarlo provoca enfermedades emocionales en nuestra vida. Así que Dios ha generado, ha desarrollado la tristeza para ayudarnos a considerar el momento en que podemos expresar dolor. Dios diseñó las lágrimas en nosotros para que podamos llorar, podamos sacar el dolor, podamos enfrentarlo, no para reprimirlo, porque es muy natural llorar por ciertas cosas. A veces podemos sentirnos abandonados por Dios. Recuerde que
El mismo rey David se sintió abandonado por Dios. Job en algún momento de su vida de dolor también sintió esa separación. El mismo Señor declara en uno de los evangelios, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Haciendo memoria del Salmo 22 en el Antiguo Testamento. La tristeza espiritual, el dolor, el sentir que Dios no está con nosotros, es algo que provoca amargura y es muy normal sentir dolor cuando nos sentimos desconectados con Dios a causa de nuestro pecado. A veces las derrotas de la vida, las batallas perdidas, las relaciones rotas, las frustraciones se convierten en fuente de gran dolor también para nuestra vida. Por ejemplo, y solo para mencionar, no es para que lo busque, pero tome nota, por favor. En Jeremías capítulo 9, Dios había llamado al profeta Jeremías para que predicara a Israel y le dijera a Israel que se acercaba el juicio. Y fíjese que el mismo mensaje que este profeta tenía que predicar al pueblo le causó dolor e hizo que llorara. En Jeremías capítulo 9, versículo 1, se nos dice lo siguiente: ojalá mi cabeza fueran aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para llorar día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Había tanto dolor en Jeremías por el mensaje de juicio que Dios traía para el pueblo, que no podía llorar lo suficiente para sacar todo el dolor que sentía. Hubiera deseado que toda su cabeza hubiera sido una fuente de agua. Él quería que toda su cabeza fuera una fuente de agua para poder liberar el dolor completo que él sentía por el dolor que iba a sufrir su pueblo. Timoteo, por ejemplo, estaba afligido por el desánimo. Jeremías estaba afligido por el juicio anticipado de Dios sobre las personas que amaba. Todos estos tipos de lágrimas, hermanos, ya sean lágrimas de soledad, de desánimo, lágrimas de amor por alguien que está enfermo, a punto de ser juzgado por Dios, o las lágrimas que nos provocan la ansiedad, la preocupación, pues son lágrimas que Dios nos da para liberar el dolor de nuestro corazón. Así que hay un dolor que Dios ha permitido. Hay un dolor que Dios permite para que nosotros podamos liberar nuestros corazones de la amargura. El dolor es parte de la vida. Y el dolor es un regalo de Dios para liberar ese dolor interno con el fin de que no nos envenene. Así que si usted hoy está guardando dolor en su corazón, si no se atreve, por ejemplo, a expresarle a Dios todo el dolor que siente por algunas cosas que le han pasado, pues no lo reprima más. Reconozca, recuerde que esa es una palabra que utilizamos al principio, reconozca que está sufriendo. Arrepiéntase por guardar ese dolor en su vida y expréseselo al Señor. Cambie su corazón y se va a dar cuenta de la alegría que va a recibir al poder hablar con Dios de lo que siente. Ahora, volviendo a la bienaventuranza, dichosos los que lloran porque serán consolados. Hay un dolor, hay un tipo de dolor que nos causa llorar delante de Dios. Y el apóstol Pablo lo aclara muy bien. En 2 de Corintios 7, vaya conmigo por favor, a 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10 al 13. Voy a ir un poco rápido para que alcancemos a hablar de todo lo que quiero comentar con usted esta mañana. 2 de Corintios 7, versículo 10 al 13. Dice la Escritura: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento. Arrepentimiento es una de las palabras que le pedí que anotara esta mañana. Este arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Ahora fíjese lo que dice ahí. Dice que hay dos tipos de tristeza. Hay una tristeza que es la tristeza del mundo, que no produce arrepentimiento, sino que lleva a la muerte. Y hay una tristeza que viene de Dios, que produce arrepentimiento. Y si una produce muerte, la otra produce vida. La tristeza que viene de Dios, esa tristeza que nos hace compungir el corazón cuando nos damos cuenta que hemos errado en el camino. Esa tristeza es la que produce llantos de alegría. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. La salvación nos da alegría porque trae el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con Dios, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjese lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios,
qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto, así que a pesar de que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino más bien para que delante de Dios se dieran cuenta ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Todo esto nos reanima, dice el apóstol Pablo. Fíjese que una virtud que tiene mi hijo, y quiero hablar de una virtud de mi hijo, es que mi hijo tiene un corazón como niño, ¿no? Tan lindo. Y mi hija también, los dos. Pero fíjese que a veces mi hijo comete errores y no quiero decir que peca, porque ni siquiera tiene mucho sentido para él el entender el pecado todavía, entiende algunas cosas. Pero hace cosas que me causan daño, por ejemplo. Mi hijo hace cosas que me causan daño, al igual que sus hijos probablemente le han herido en algún momento. Pero fíjese que cuando él se da cuenta que me ha herido, cuando él a sus 8 años de edad, va a cumplir 9 en unos meses más, cuando él se da cuenta y conecta que lo que hizo, lo que dijo, cualquier cosa que él ha hecho, generó en mí dolor, algo pasa en su corazón, en su mente, hay un proceso ahí que yo no comprendo, pero al rato viene, se para frente a mí, me mira, y siempre hace lo mismo, ¿eh? Se para frente a mí, me mira y me dice, perdóname, papá. Y sus ojos se llenan de lágrimas y empieza a llorar y me abraza y me pide perdón, perdón, no quise hacer, perdón, te ofendí, perdón, te hablé mal. Y ¿saben? Es tan lindo escuchar a tu hijo que te pide perdón, no porque te tiene que pedir perdón por obligación, sino porque se ha dado cuenta de que ha errado. Yo lo abrazo, obviamente. Anoche ocurrió algo así, o antenoche, lo abrazo y le digo, hijo, tranquilo, te perdono, todo está bien. Enseguida le doy un beso en la frente, en la cabeza, lo vuelvo a abrazar y él se queda tranquilo y sigue con su vida. ¿Sabe? Cuando nosotros nos arrepentimos delante de Dios y le decimos al Señor, Señor, perdón, porque reconozco que hice mal, perdón, y lloramos esas lágrimas de arrepentimiento, Dios hace lo mismo con nosotros. Es como que Dios nos abraza y nos dice, tranquilo, hijo, te perdono, todo está bien, sigamos adelante, vamos nuevamente, empecemos de nuevo. Y mi hijo se alegra y todo camina bien. Dios tiene ese perdón para nosotros. Por eso la Escritura nos dice en Hebreos capítulo 4 que podemos acercarnos al Señor tranquilos, con toda tranquilidad, porque Él es fuente de gracia para nosotros en los momentos en que más lo necesitamos. Y cuando más lo necesitamos es cuando hemos estado pecando, cuando hay algo que ha generado dolor en nuestro corazón. Y vamos a Él y le decimos, Señor, perdón, perdóname porque lo que hice te generó dolor, perdóname porque lo que hice estuvo mal delante de ti. Y lloramos el dolor que nos hace sentir el pecado. Y sabe, esa tristeza produce arrepentimiento, de la cual no hay que arrepentirse, porque ese arrepentimiento nos lleva a la salvación. Y esa salvación nos da una buena relación con Dios. Así que cuando dice aquí, dichosos los que lloran, se refiere a llorar por causa del pecado. El arrepentimiento trae bendición y consuelo. Esa es la clave para un cristiano. No estamos hablando aquí solo de un dolor genérico en la vida, sino de un dolor piadoso que está relacionado con el arrepentimiento. El problema aquí no es el duelo por las circunstancias humanas, porque perdí el trabajo, perdí una relación, alguien falleció en mi familia. No, está ligado al versículo 3. A vaciarnos de nosotros, a ser pobres en espíritu, a reconocer, recuerde, reconocer que no hay nada bueno en nuestra vida, que hemos metido la pata y seguimos metiendo la pata y lo seguiremos haciendo. Y cada vez que lo hacemos podemos ir a Dios y decirle, Dios, perdóname. Ni siquiera me di cuenta de lo que hice, porque muchas veces no nos damos cuenta del daño que causamos. Es por eso que el Señor Jesucristo, estando en la cruz, también dice, frente a los que estaban jugándose su ropa debajo de él, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Muchas veces nosotros ni entendemos el dolor que podemos causar a otros.
No entendemos el dolor que le causamos a nuestra esposa, o nuestra esposa no entiende el dolor que puede causarnos a nosotros. Nuestros hijos no entienden el dolor que causan a nosotros. Por eso, cuando mi hijo viene a mí, o cuando mi hija viene a mí y me dice, papá, perdóname, pues ¿cómo no voy a perdonar a mis hijos si no entienden el daño que me han causado? ¿Cómo Dios no va a perdonar a uno de sus hijos si no entendemos la magnitud, la profundidad del dolor que le hemos causado? Solamente lo entendemos cuando comprendemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Así que el arrepentimiento, hermanos, trae bendición. Reconocer que estamos en quiebra, que estamos en pobreza espiritual, nos permite recibir el perdón y la alegría que trae asociada el perdón de Dios. Es maravilloso recibir el perdón. Recuerda el momento en que usted se arrepintió de sus pecados y se bautizó. Recuerda el momento en que reconoció y puso incluso en papeles todas esas faltas que había cometido y empezó a mirarse. Empezó a decir, wow, yo creía que era bueno. O sea, lo que mi abuela pensaba de mí no era tan cierto, porque usted sabe que las abuelitas generalmente piensan muy bien de nosotros, ¿no? Si usted le hablara, mi abuela murió hace muchos años, pero si usted le hablara a mi abuela y le dijera, ¿y cómo es Cristian? No, uy, Cristian es un pan de Dios, le diría. Es un pan de Dios, es un santo, es un ángel este muchacho. Pero no sabe la maldad que había en mi vida. Probablemente algunos de ustedes que son abuelos también dirán lo mismo de sus nietos o de sus hijos. No, mi hija, un pan de Dios, maravillosa, fantástica, pero está llena de pecados, solo que usted no lo sabe, pero tiene una visión diferente de él o de ella. Ahora, mientras vivamos en esta tierra, queridos hermanos, como cristianos, siempre debemos sentir este peso que nos causa el pecado en nuestra vida. Y al sentir ese peso debemos siempre ir a Dios para reconocer que no podemos hacer nada para liberar ese peso, que solamente Él puede hacerlo. Solamente Él puede hacerlo. Por eso el arrepentimiento es tan importante y es la clave para todo lo que encierra las bienaventuranzas. Fíjese usted que esta lección que enseña Mateo aquí, o Jesús por medio de Mateo, utiliza esta palabra llorar refiriéndose al dolor que provoca la muerte. Cuando la muerte viene a la familia o cuando enfrentamos la muerte de alguien que amamos, ocurre un duelo interno, un duelo profundo, un duelo que dura. Yo cuando voy a la casa de mi abuela en Chile, en Santiago, siempre que entro a la casa, imagino que mi abuela va a estar sentada en el sillón. Siempre entro, abro la puerta, entro y me imagino que mi abuela va a estar ahí. Mi abuela murió hace ya 30 años por lo menos, pero cada vez que voy abro la puerta y pienso que ella va a estar ahí, porque siempre la imagino ahí. Cuando hablaba con mi padre por teléfono, siempre que lo miro en la fotografía que tengo aquí en mi casa, recuerdo cuando hablaba con él. Y a veces me dan ganas de volver a llamarlo por teléfono, pero no puedo porque está muerto. Pero cuando tomo el teléfono y pienso que voy a hablar, recuerdo el tono de su voz. Pero ya no está. Ese vacío, ese dolor, ese sentimiento de separación que dura siempre, es el dolor que expresa la palabra llorar en Mateo 5, versículo 4. No es un lamento externo, sino que es algo interno. Es la misma tristeza que brotó del corazón del rey David cuando en el Salmo 32, versos 3 al 5 nos dice lo siguiente: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. David tuvo que liberar ese dolor profundo, esa profunda tristeza por su pecado, y cuando lo hizo, disfrutó de la libertad del perdón, de la cual habla la Escritura. ¿Cómo podemos reconocer la bancarrota espiritual? Cuando llegamos al lugar del dolor, ese dolor profundo por el pecado, y nos presentamos delante de Dios en arrepentimiento y pidiendo misericordia y gracia para recibir consuelo por nuestro pecado. En la vida, hermanos, hay lágrimas por la soledad, hay lágrimas por el rechazo,
por la frustración, por la insatisfacción, por la derrota, pero nada rompe nuestros corazones como el pecado. Así que hay una especie de tristeza constante en la vida cristiana. Y debe ser así. Constantemente debemos sentir el sentimiento de tristeza por haber pecado, no para vivir culpables, porque Dios nos ha liberado de la culpa, sino para reconocer que necesitamos ir al Señor para recibir consuelo, compasión. Fíjese usted que cuando ya no nos lamentamos, cuando dejamos de lamentarnos por el pecado, ya no nos arrepentimos. Y cuando no nos arrepentimos, ya no confesamos nuestros pecados. Y cuando no confesamos nuestros pecados, van a haber barreras entre Dios y nosotros. Y vamos a perder su bendición. Si no tenemos el corazón dispuesto a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados, a lamentarnos por lo que hemos hecho mal, pues tampoco vamos a recibir la bendición de Dios. Si quieres ser feliz, arrepiéntete. Y la respuesta verdadera a la felicidad es el duelo por el pecado. Ese dolor lava el alma y desata la bienaventuranza. Ahora, fíjese usted, vamos a ir rápidamente en esta última parte para ocupar bien el tiempo. ¿Cuál es el resultado de este tipo de dolor, de este tipo de duelo, de este tipo de llanto? Pues es lo que produce. El resultado de sufrir por el dolor de nuestro pecado es ser consolado. Ser consolado. Si lloramos de esta forma a causa del pecado, del dolor que nos causa el pecado, pues vamos a recibir consolación. Como le hablaba de mi hijo, él vino a mí llorando, sufriendo por lo que he hecho, porque reconoce que me ha herido. ¿Y qué recibe de mí? Él no recibe un palmazo, él no recibe una correa, él no recibe una mala palabra, él recibe un abrazo, él recibe un beso, él recibe esperanza, él recibe todo va a estar bien. Sigamos adelante. Lo mismo le digo a mi hija cuando algunas veces está atormentada en las noches porque ha hecho algo que no estuvo bien durante el día. Le digo, hija, tranquila, este día ya pasó. No hay nada que hacer con lo que hicimos en el día. Así que todo está bien, cálmate, estás perdonada. Mañana es un nuevo día. Ahora duerme tranquila, todo está bien. Así es Dios con nosotros. Y si eres padre, así debe ser también con tus hijos, porque necesitamos mostrar gracia a nuestros hijos. Ellos no entienden mucho de las cosas que hacen, pero cuando ya tienen conciencia, obviamente debemos ayudarlos para que también se arrepientan y vivan la vida como Dios quiere que lo hagan. Pero ahora es el momento de mostrar gracia a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposos, amigos, para que ellos comprendan cómo es el amor de Dios expresado profundamente en nuestras vidas. No hay felicidad en el dolor del mundo, hermanos. Las personas pueden lamentarse, podemos lamentarnos por cosas de la vida cotidiana, pero no vamos a recibir consuelo real hasta que no recibamos el perdón. Si usted no ha recibido el perdón de Dios, usted no ha experimentado el consuelo del Señor. Dios es un Dios de consuelo, mi querido hermano. Esto de que Dios es amor y la Biblia lo dice, hay un corito que habla de esto. Dios es amor, la Biblia lo dice. Se lo enseñan en el colegio muchas veces a nuestros niños, en las iglesias lo cantan muchas veces en la escuela dominical, pero es real. Dios es amor, sí, y otros dicen, pero también es fuego consumidor. Claro que lo es, pero lo más importante es que Dios es amor y quiere darnos compasión, no fuego al mundo. Él quiere que primero experimentemos su amor y recibiendo su amor podamos recibir también la alegría de estar bien con el Señor. Para terminar, ¿qué puede ir en contra de recibir esta bendición de Dios? El primer gran obstáculo que nosotros podemos tener para no recibir esta bendición de Dios es tener un corazón duro. Cuando tenemos el corazón endurecido a causa del pecado, a causa de la desesperación, la superficialidad, el orgullo, no podemos dejar que Dios trate ese corazón porque está endurecido. Si el sacrificio de Cristo en la cruz no es capaz de romper nuestro corazón, entonces nada más puede hacerlo. Debemos recibir, debemos reconocer todo lo que hemos hecho para poder recibir también la alegría del perdón. Por otro lado, conocer el gozo de Dios va a traer alegría a nuestra vida. Es muy importante.
que nosotros alejemos este obstáculo del corazón duro, porque el corazón duro nos lleva a tener amargura en nuestro corazón, nos lleva a ser orgullosos, nos aparta del Señor, nos lleva a querer solucionar las cosas con nuestras propias fuerzas. Y cuando intentamos hacerlo, pues no podemos realmente. Así que, para terminar, mis queridos hermanos, para saber si estamos de luto por el pecado, para saber que podemos ser reconfortados, lo primero que debemos hacer es conocer el gozo de tener el perdón de Dios. Y para tener el gozo del perdón de Dios, primero que todo, hay que arrepentirse, hay que volverse al Señor, bautizándose en su nombre, para que Dios perdone nuestros pecados y nos dé el Espíritu Santo. Si no somos cristianos, si no nos hemos arrepentido, si no hemos recibido el perdón, jamás, y tome nota de esto, jamás usted va a poder recibir la dicha, la alegría de tener la compasión de Dios en su vida. Así que se está perdiendo lo mejor de las bienaventuranzas, se está perdiendo lo mejor de la dicha de ser un cristiano, que no tiene que ver con lo que deja, tiene que ver con lo que recibe. Tiene que ver con lo que recibe. Porque al dejar usted su vida, recibe el consuelo de Dios, recibe el amor de Dios, recibe lo que tantas personas han deseado recibir en el tiempo y no lo han hecho simplemente por no ceder su corazón orgulloso al amor de Dios. Hermano querido, quiero pedirle por favor que considere mucho lo que hemos hablado esta mañana. Considere todo lo que hemos dicho esta mañana. Considere el arrepentimiento, el reconocer, considere el llanto, considere el gozo. Haga una evaluación de su vida y piense si ya recibió lo que Dios quiere darle. Si no lo ha recibido, pues entonces busque al Señor, vuélvase a Él. Y al igual que muchos de nosotros, disfrute de una relación con el Señor. Una relación que le regala el reino de los cielos ya, que le regala el consuelo de Dios ahora y no mañana. Dios le bendiga, que tenga una increíble tarde y nos vemos la próxima semana.